El padre de todos los que tienen fe. Abraham levanta la vista. Su mirada se clava en el Zigurat, la pirámide escalonada que sobresale en el horizonte de la ciudad donde vive. Puede ver el humo ascender desde aquel enorme templo. Parece que los sacerdotes del dios lunar están otra vez ofreciendo sacrificios allí. Sus gritos resuenan por las calles. Suspirando indignado, Abraham aparta la vista y retoma el camino a su casa. Al abrirse paso entre la multitud, quizá piense con disgusto en cómo la idolatría y la religión falsa han llenado la ciudad de Ur. ¿Cuánto había cambiado el mundo desde los días de Noé? Noé había muerto solo 2 años antes de que naciera Abraham. Cuando Noé y su familia salieron del arca después del gran diluvio, este hombre fiel le ofreció un sacrificio a Dios, quien a su vez respondió haciendo aparecer un arco iris en el cielo. Las 8:20, las 9:12-14. En aquel entonces, la única religión que existía en el mundo era la verdadera. Pero ahora, 10 generaciones más tarde, son pocos los que siguen sirviendo a Jehová. En todas partes, la gente adora a dioses paganos. Incluso el padre de Abraham, Taré, participa en aquella idolatría, quizá fabricando ídolos. 24:2.2. Sin embargo, Abraham era diferente. Se destacaba por su fe en Dios, la cual fue haciéndose más y más fuerte con el paso de los años. Tanto es así que el apóstol Pablo lo llamó por inspiración divina el padre de todos los que tienen fe. Lea Romanos 4:11. Veamos cómo llegó a desarrollar tanta confianza en Dios, y de qué manera podemos nosotros hacer lo mismo. ¿Quién le enseñó a Abraham acerca de Jehová? Bueno, sabemos que había algunos siervos fieles de Dios en aquellos días. Uno de ellos fue Sem. Aunque no era el mayor de los 3 hijos de Noé, la Biblia suele mencionarlo en primer lugar, probablemente porque era un hombre de gran fe. De hecho, tiempo después del diluvio, Noé se refirió a Jehová como el Dios de Sem. Las 9:26. Es obvio que Sem sentía un profundo respeto por Jehová y la religión verdadera. 5. ¿Pero conoció Abraham a Sem en persona? Posiblemente. Imagínese a Abraham de niño observando el sabio rostro de su anciano pariente. Qué impresionado se debió sentir al saber que aquellos ojos habían presenciado más de 400 años de historia. Para empezar, Sem fue testigo de la maldad que existió antes del diluvio, y estuvo ahí cuando las aguas inundaron la tierra. Más adelante, vio cómo se formaban las primeras naciones a medida que los seres humanos se fueron multiplicando. Incluso vivió durante los tenebrosos días del rebelde Nimrod, quien mandó construir la Torre de Babel. Sem, por su parte, se mantuvo al margen de aquella rebelión. Así que, cuando Dios confundió las lenguas de los que sí participaron, Sem y su familia, que incluía a Abraham, continuaron hablando el idioma original del hombre, la lengua de su padre, Noé. Sin duda, Abraham sentía gran admiración por Sem. Y como este fiel anciano estuvo vivo durante la mayor parte de la larga vida de Abraham, es probable que fuera él quien le habló de Jehová. Lo cierto es que Abraham grabó en su corazón la lección que Jehová impartió con el diluvio y se esforzó por andar con Dios, tal como había hecho Noé. Por eso, rechazó de plano la idolatría y fue diferente de quienes lo rodeaban, aunque fueran miembros de su propia familia. Eso sí, Abraham encontró una compañera maravillosa, Sara. Esta mujer era excepcional no solo por su belleza, sino también por su profunda fe en Dios. Abraham se casó con ella y, aunque no tenían hijos, sin duda disfrutaban mucho de servir a Jehová juntos. Además, como Lot, el sobrino de Abraham, se había quedado huérfano, ellos lo adoptaron. Abraham fue leal a Jehová y nunca participó en la idolatría que se practicaba en Ur. Junto con su esposa, estuvo dispuesto a ir contra la corriente. Para cultivar verdadera fe, nosotros debemos hacer lo mismo, sin tener miedo a ser diferentes. Jesús dijo que sus seguidores no son parte del mundo, y añadió que por eso el mundo los odia. Lea Juan 15:19. Si alguna vez usted se siente rechazado por su familia u otras personas por servir a Jehová, recuerde que no es el primero ni el último. En realidad, está siguiendo los pasos de siervos fieles del pasado como Abraham y Sara. Cierto día, a Abraham le ocurre algo extraordinario, recibe un mensaje de parte de Jehová. El relato no entra en muchos detalles sobre cómo se lo transmitió, pero sí dice que el Dios de la gloria se le apareció. Lea Hechos 7:2.2-3. Quizá por medio de un ángel, Abraham vio un destello de la incomparable gloria del soberano del universo. En todo caso, debió ser muy animador para él ver el gran contraste que existía entre el Dios vivo al que servía, y los ídolos sin vida de la gente. 9. ¿Pero qué mensaje le transmitió Dios a Abraham?
Sal de tu tierra y de tus parientes, y ve a la tierra que yo te mostraré. Notemos que Jehová no le indica el lugar específico al que debe dirigirse, se limita a decir que ya se lo mostraría. Pero antes, Abraham tendría que abandonar su tierra natal y sus parientes. En el antiguo Oriente Medio, la familia tenía un papel importantísimo. El hecho de que un hombre dejara a sus parientes, y se fuera a vivir lejos, era para él una terrible desgracia. Algunos lo consideraban incluso peor que la muerte. Irse de su tierra natal no fue nada fácil para Abraham. Hay pruebas históricas de que Ur era una ciudad próspera y llena de vida. Vea el recuadro, la ciudad que dejaron atrás Abraham y Sara. Las excavaciones han revelado que algunas familias vivían con sus sirvientes en cómodas y espaciosas casas. Varias de estas contaban con 12 o más habitaciones situadas en torno a un patio empedrado. Generalmente disponían de agua corriente, cuartos de baño y sistema de alcantarillado. Además, no hay que olvidar que Abraham y Sara ya no eran precisamente jóvenes, él rondaría los 70 años, y ella los 60. Seguro que Abraham, como todo buen esposo, se preocupaba por el bienestar de Sara. ¿Podría cuidar bien de ella allá a donde iban? ¿Cuántas conversaciones habrán tenido sobre sus inquietudes y temores? Por eso, no es difícil imaginar lo contento que debió sentirse Abraham cuando Sara le aseguró que aceptaba irse. Al igual que él, estaba dispuesta a dejar atrás su cómodo hogar. Una vez tomada la decisión, Abraham y Sara ponen manos a la obra. Hay tantos preparativos que hacer. ¿Qué cosas van a llevarse a aquel paradero desconocido? ¿Cuáles van a dejar? Y lo que es más importante, ¿qué hay de la familia y los sirvientes? El padre de Abraham, Taré, ya está mayor. ¿Será buena idea que vaya? Abraham y Sara creen que sí, pues quieren cuidarlo hasta el fin de sus días. Y parece ser que Taré, quien sin duda ha abandonado la idolatría, acepta gustoso acompañarlos. De hecho, el relato lo menciona a él, como patriarca, sacando a su familia de Ur. En cuanto a Lot, el sobrino de Abraham, él también se les une en el viaje. Las 11:31. Finalmente llega el día de la partida. Imagínese la escena, fuera de los muros y el foso que rodean la ciudad, la familia y sus sirvientes están a punto de emprender el esperado viaje. Han reunido los rebaños, cargado los burros y camellos, y ya están listos para partir. ¡Qué momento tan emocionante! Todas las miradas ahora se vuelven hacia Abraham, quien entonces da la señal para ponerse en marcha. De inmediato, dejando la ciudad a sus espaldas, la caravana avanza para no volver. 13. Hoy en día, muchos siervos de Jehová deciden trasladarse a lugares donde se necesitan más evangelizadores. También hay quienes aprenden un nuevo idioma para llegar a más personas con el mensaje del reino o amplían su ministerio probando otros métodos de predicación, aunque les resulten algo incómodos o poco familiares. Por lo general, tales decisiones implican sacrificios, pues suponen dejar a un lado la comodidad personal, tal como hicieron Abraham y Sara. ¡Qué actitud tan abnegada! Si demostramos una fe así, podemos estar seguros que Jehová nos recompensará, y que siempre nos dará más de lo que podamos ofrecerle nosotros. Hebreos las 6:10 11 2.6. Ahora bien, ¿cómo bendijo Dios la fe de Abraham? La caravana ha ido avanzando a un ritmo constante, y los viajeros ya se han acostumbrado a la rutina del viaje. Un tramo a pie, y otro subidos a alguna bestia de carga, Abraham y Sara conversan durante el trayecto. Sus voces se pierden entre el tintineo de los cascabeles de los animales. A fuerza de repetirlo tantas veces, todos se han hecho expertos en montar y desmontar el campamento. Y cada vez que vuelven a partir, procuran que el anciano Taré vaya cómodo sobre los lomos de un camello o un asno. Viajan en dirección noroeste, siguiendo el curso del río Éufrates. Día tras día, semana tras semana, la caravana sigue su camino a paso lento pero seguro. Por fin, tras recorrer unos 960 kilómetros 600 millas, llegan a unas cabañas en forma de colmena. Es la próspera ciudad de Harán, un punto clave que enlazaba las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Abraham decide establecerse allí durante un tiempo, quizá porque su padre está demasiado débil para seguir viajando. Algún tiempo después, a los 205 años de edad, Taré muere. Génesis las 11:32. Seguramente, Abraham queda desolado por la pérdida. Pero, entonces, Jehová vuelve a comunicarse con él. ¿Qué le dice? Repite las instrucciones que ya le había dado en Ur y le detalla las bendiciones que recibirá. De Abraham surgiría una nación grande, y todas las familias de la tierra podrían beneficiarse gracias a él. Lea Génesis 12 2.2, 3. ¿Cuánto deben animarlo estas palabras?
Entusiasmado por este pacto entre Jehová y él, Abraham se pone de nuevo en marcha. Eso sí, esta vez hay mucho más que organizar. Durante su estancia en Harán, Jehová ha bendecido a Abraham, y sus posesiones se han multiplicado. La Biblia habla de todos los bienes que ellos habían acumulado, y las almas que habían adquirido en Harán. Génesis 12:2.5. Y es que, para que de él pudiera surgir una nación, Abraham necesitaba una gran cantidad de sirvientes y bienes materiales. Claro, esto no significa que debemos esperar que Jehová les conceda riquezas a sus siervos, pero sí confirma que les dará todo lo que les haga falta para que puedan cumplir con la voluntad divina. Entonces, con fuerzas renovadas, Abraham retoma su camino, aunque desconoce a dónde lo llevará. A varios días de distancia estaba Carquemis, ciudad por donde numerosas caravanas cruzaban el río Éufrates. Es posible que fuera en este lugar donde Abraham vivió un momento único en la historia del pueblo de Dios. En el año 1943 antes de nuestra era, probablemente el día 14 del mes que más tarde se llamaría Nisán, Abraham cruzó el río Éufrates. Éxodos las 12:40-43. Al sur se extendía la tierra que Jehová había prometido mostrarle. Aquel día tan especial, el pacto que hizo con él entraba en vigor. Viajando en dirección sur, la caravana se detiene cerca de los árboles grandes de Moré, en Siquem. Allí Jehová vuelve a hablarle a Abraham. En esta ocasión le promete que su descendencia tomaría posesión de aquella tierra. ¿Habrá relacionado Abraham esta promesa con la profecía que Jehová hizo en el jardín de Edén sobre una descendencia que salvaría a la humanidad? Génesis las 3:15 12:2.7. Es posible que sí. Quizá Abraham empezara a comprender que, de algún modo, él formaba parte de un propósito mayor, que Jehová lo estaba utilizando para llevar a cabo su voluntad. Abraham valoraba mucho el privilegio que Jehová le concedió. Mientras iba avanzando con precaución por aquella tierra habitada por cananeos, Abraham se detuvo para edificar altares a su Dios, primero cerca de los árboles grandes de Moré y después cerca de Betel. Menciona el relato que invocaba el nombre de Jehová. ¿Cómo? Seguramente le daba las gracias por permitirle ver la tierra que heredarían sus descendientes. Y también es posible que les predicara a los habitantes de la región. Lea Génesis 12:2.7-8. Lo cierto es que a Abraham aún le esperaban grandes pruebas de fe. Afortunadamente, nunca miró a las cosas que había dejado atrás, las comodidades que había disfrutado en Ur. Más bien, se concentró en lo que tenía por delante. Hebreos las 11:10 dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, cuyo edificador y hacedor es Dios. Hoy día, los siervos de Jehová tenemos mucha más información que Abraham sobre la ciudad simbólica que menciona Hebreos las 11:10, es decir, el reino de Dios. Por ejemplo, sabemos que ese reino ya está gobernando en el cielo, y que pronto pondrá fin a este mundo malvado. También sabemos que el rey de ese reino es Jesucristo, la descendencia que se le había prometido a Abraham hacía tanto tiempo. Qué maravilloso será ver cuando este fiel patriarca resucite, y al fin comprenda todos los detalles del propósito divino y su cumplimiento. ¿Le gustaría también a usted ver cómo Jehová cumple cada una de sus promesas? Si así es, siga imitando el ejemplo de Abraham. ¿De qué manera? Estando dispuesto a hacer sacrificios por servir a Jehová, obedeciéndole y valorando profundamente cada privilegio que le conceda. De ese modo, Abraham, a quien se le llama el padre de todos los que tienen fe, también llegará a ser, por así decirlo, su padre.